Hola, muy buenas noches. Nosotros somos Seidel Flores Pulido y Alan Jauri Cabrera y este es nuestro proyecto del primer parcial. Primero que nada, ¿qué es la integración numérica? En matemáticas, la integración permite determinar áreas bajo curvas, volúmenes, trabajos mecánicos y muchas otras magnitudes físicas. Pero no todas las integrales se pueden resolver de una manera exacta, mediante alguna manera analítica, y esto hace que este, solamente contemos con datos que se obtengan mediante experimentación o mediciones. Gracias a estas limitaciones es que existe la integración numérica, que consiste en emplear procedimientos matemáticos para obtener aproximaciones del valor de una integral definida. La integración numérica es especialmente importante porque permite trabajar con funciones complejas o con conjuntos de datos discretos, sin necesidad de conocer una expresión matemática exacta. Así se puede estimar áreas y otras cantidades físicas con algún grado aceptable de precisión. Según Chapra y Canal, los métodos de integración numérica constituyen herramientas fundamentales para la solución de problemas de ingeniería donde las técnicas analíticas tradicionales resultan difíciles o imposibles de aplicar. La integración numérica tiene aplicaciones en prácticamente todas las ramas de la ingeniería debido a que muchos fenómenos físicos requieren el cálculo de áreas, volúmenes o acumulaciones de cantidades variables. En ingeniería civil, por ejemplo, se utiliza para determinar áreas irregulares de terrenos, calcular volúmenes de excavación y analizar cargas distribuidas en estructuras. En ingeniería mecánica permite calcular trabajo realizado por fuerzas variables, energía transferida en sistemas dinámicos y características geométricas de componentes mecánicos. Por otra parte, en la ingeniería eléctrica se emplea para analizar señales, determinar energía consumida y estudiar sistemas de control. Asimismo, en ingeniería industrial y manufactura es común utilizar técnicas de integración numérica para interpretar datos experimentales obtenidos durante pruebas de laboratorio o procesos de producción. De acuerdo con Burden y Feires, en 2016, los métodos numéricos representan una solución práctica cuando los problemas de ingeniería generan modelos matemáticos demasiado complejos para resolverse mediante procedimientos exactos. Uno de los métodos más sencillos y utilizados de integración numérica es la regla del trapecio. Este método se basa en aproximar la región bajo una curva mediante una serie de trapecios formados entre puntos consecutivos de la función. En lugar de considerar la curvatura real de la gráfica, asumimos que cada pequeño tramo puede representarse mediante una línea recta que une dos puntos desconocidos. La idea geométrica detrás de este procedimiento consiste en dividir el intervalo de integración en varios subintervalos de igual longitud. Posteriormente, calculamos el área de cada trapecio generado y sumamos todas las áreas para obtener una aproximación del valor total de la integral. Mientras mayor sea el número de subintervalos utilizados, más cercana será la aproximación al valor real. Según Kreisig en 2019, la principal ventaja de este método es su simplicidad, ya que puede aplicarse fácilmente incluso cuando únicamente se dispone de datos experimentales. Además, requiere pocos cálculos y puede implementarse con facilidad mediante hojas de cálculo o programas computacionales. No obstante, la regla del trapecio presenta ciertas limitaciones. Debido a que aproxima la curva mediante segmentos rectos, la precisión disminuye cuando la función presenta cambios importantes en la curvatura. En estos casos, es necesario aumentar el número de subintervalos para reducir el error de aproximación. Para el método del trapecio tenemos esta fórmula en la cual se usa delta x, que es igual a b menos a sobre n. En este caso n serían los subintervalos. Y en este caso nuestra función sería una integral definida con intervalos de 3 a 1 del logaritmo de x con subintervalos, con 4 subintervalos. Por lo que tendríamos nuestra tabla de variables con lo que con el x valor a 1 tenemos 0, x valor 1.5 tenemos 0.405, x igual a 2 tenemos 0.693 y así viceversa. Tenemos nuestra delta x
que termina siendo un medio. Todo eso se termina sustituyendo en la fórmula que ya teníamos antes y nos termina quedando como 1.28175. El método de Simpson o la regla de Simpson es otro método de integración numérica ampliamente utilizado debido a su gran precisión, ya que a diferencia de la regla del trapecio, este procedimiento no utiliza líneas rectas para aproximar la función, sino que utiliza parábolas que representan de mejor manera la forma de una curva. Esta regla consiste en ajustar polinomios de segundo grado a pequeños grupos de punto de la función. Y ya con esto, la aproximación obtenida es normalmente más precisa que la que es lograda mediante la regla del trapecio. De acuerdo a Chabrey-Canel, la regla de Simpson ofrece una mejor aproximación porque considera la curvatura de la función mediante polinomios cuadráticos y como resultado se suele proporcionar errores considerablemente menores en comparación con la regla del trapecio. Una de sus principales ventajas es que destaca por su alta precisión y su capacidad para obtener resultados más cercanos al valor exacto de la integral. Más requiere que el número de intervalos sea par y demanda un procedimiento ligeramente más complejo que el utilizado en la regla del trapecio. A continuación, pues explicaré el ejercicio que se realizó con el ejemplo que se realizó para el método de Simpson. Este ejercicio, pues, como se puede observar, está la fórmula que dice que la integral definida de b y a, de f de x de x, y pues ya ahí da toda la fórmula que se estaría utilizando. Esta fórmula, ahí viene la h, que sería la b menos la a, sobre el número de intervalos. En este caso vamos a usar 4 intervalos. Y pues tenemos que nuestro 4 subintervalos y tenemos que los intervalos sería 0 y 4. Y ya seguido, en este caso la función que se va a utilizar va a ser la función x al cuadrado de x. Y entonces ya sería la integral y se empezaría primero con una tabla de valores entre los que iría las x, en la cual tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Y después las y o la función, que sería para cuando tenemos x0, la función va a ser 0. Cuando x es 1, va a ser 1. Cuando x es 2, lleva a ser 4. Cuando x sea 3, lleva a ser 9. Y cuando x sea 4, lleva a ser 16. Después, estos valores se van a terminar pasando o sea, se van a terminar sustituyendo. En este caso tenemos que pues va a ser nuestra h, que terminó siendo 1, va a ser 1 sobre 3. En este caso nuestra f de x1 va a ser 0 y ya ahí va a ir 4f de x1 va a ser 4 por 1 más 2f de x2 va a ser 2 por 4 más 4f de x3 va a ser la de 4 por 9 más f de x4, que en este caso solamente va a ser 16. Ya de ahí se resuelve lo que está dentro de los corchetes o paréntesis para terminarse multiplicando 64 por un tercio, que nos va a terminar dando 21.33. Los errores de aproximación. Todo método numérico produce un cierto grado de error debido a que el resultado obtenido corresponde a una aproximación y no al valor exacto de la integral. Este error se define como la diferencia entre el valor real y el valor calculado mediante el método numérico utilizado. El tamaño de estos errores depende de varios factores. Entre ellos puede ser la forma de la función, el método seleccionado y la cantidad de subintervalos que se emplean para el cálculo.
Normalmente al incrementar el número de subintervalos se consigue una mejor representación de la curva, lo que disminuye bastante los errores. Según Burden y Fairs, la precisión de un método puede evaluarse mediante el análisis de su error de truncamiento, el cual permite determinar qué tan cercana es la aproximación obtenida respecto al valor verdadero. Em, y pues comprender la existencia de un error de aproximación es fundamental para, pues, para todo, en este caso para alguna ingeniería, ya que nos va a permitir evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos y seleccionar el método más adecuado para cada aplicación específica. Para este ejercicio, nos pide que utilicemos la regla del trapecio para calcular el número de metros cuadrados de tierra en un lote donde X y Y se miden en metros. La tierra es acotada por un río y dos caminos rectos que se juntan en ángulos rectos. Pues nos da los valores de X y de Y. Y en este caso, para utilizar la fórmula de la regla del trapecio, nos dice que nos dice que nos dice que va la fx0 más dos veces el conjunto de fxy más fx, la última que estaremos utilizando. En este caso, nuestra fx0 va a ser 125, porque es el valor que va en el primer valor que tenemos, va a ser 125. Y nuestra fxn va a ser 0, porque es nuestro último valor. En este caso tenemos que van a ser 10 subintervalos. Y pues tenemos nuestra integral definida entre 1000 y 0. Siendo en este caso 1000 nuestra b y 0 nuestra a. Que nos va a terminar dando 100 como... Nos termina dando 100 como la h. Y ya se realiza la suma de todos los conjuntos que van de intermedio, que sería nuestra 125 más 120 más 112 más 90 más 90 más 95 más 88 más 75 más 35, que en este caso sería el segundo 125 sería nuestra fx1 y nuestro 35 terminaría siendo nuestra fx9. Esto se suma, se realiza su conjunto, pero como dice la regla, va multiplicado por 2, lo cual nos daría 1660. Esto se suma con f de x0 y f de x, en este caso 10, que nos daría 1785. Y este 1785 se multiplica por nuestra h sobre 2, que es 100 sobre 2, que sería 50. Entonces sería 50 por 1785, que nos daría un total de 89.250 metros cuadrados. Esto quiere decir que pues este terreno que ya está delimitado, mide 89.250 metros cuadrados, que sería la superficie total del lote. En este ejercicio se nos pide que aproximemos una función y nos da una tabla con varias mediciones que han sido recopiladas, teniendo nuevamente nuestras x y nuestros valores en y. Y en este caso nuestra integral sería la integral definida entre el límite de 2 y 0 de f de x. Que utilizando la regla que ya teníamos del trapecio, sacamos nuestra delta de x, que termina siendo un cuarto, y empezamos a sustituir los valores que vienen para x, obviamente teniendo un medio, y así pasando a cada uno de los valores hasta llegar a nuestro valor final, que es 8.14.
siendo que iniciamos con 4.32, que era nuestro principal valor, y de esta manera obtenemos que nuestra nuestro lo que nos da la regla del trapecio termina siendo 12.5175. Después nos pide que utilicemos una herramienta de graficación para encontrar un modelo de la forma y igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d para los datos, y que integremos el polinomio resultante en un intervalo de 0 a 2 y comparar el resultado con a. En este caso, al realizar lo que nos dice y, nos termina quedando como menos 1.3727 x al cubo más 4.0092 x al cuadrado menos 0.6202 x más 4.2844. Esto al meterlo en nuestra integral con intervalos entre 2 a 0, que sabemos que b sería 2 y el 0 sería nuestra a, al, al, al empezar a definir nuestra integral, al empezar a evaluarla, nos termina saliendo 12.5288, siendo que la diferencia con respecto a solo termina siendo de 0.0113, que es menos del 1%. Ahora, ¿qué método fue más preciso? Durante el desarrollo del proyecto se observó que el método de Simpson proporcionó una mayor precisión. En el ejercicio de la integral de f de x es igual a x cuadrada, el resultado obtenido mediante Simpson coincidió exactamente con el valor de la integral calculada analíticamente. Esto ocurre porque la regla de Simpson utiliza parábolas para aproximar la curva, representando mejor el comportamiento de la función. Ahora, ¿cuál fue más sencillo de aplicar? El método más sencillo de aplicar fue la regla del trapecio, ya que su procedimiento consiste únicamente en sumar los valores de los extremos y los puntos interiores, utilizando una fórmula relativamente simple. Además, resulta muy práctico cuando se trabaja con tablas de datos experimentales, como en el problema del cálculo de área de terreno. Ahora, ¿en qué casos conviene utilizar cada uno? La regla del trapecio es recomendable cuando se dispone de datos experimentales y se necesita una aproximación rápida y sencilla. Por otro lado, la regla de Simpson es más conveniente cuando se busca una mayor precisión y se cuenta con un número par de subintervalo. Debido a su mejor aproximación de la curvatura de la función, Simpson suele producir mejores resultados y más cercanos al valor real. Ahora, ¿qué ocurre al aumentar el número de subintervalos? Al incrementar el número de subintervalos, la aproximación obtenida se vuelve cada vez más precisa porque la función se representa mediante segmentos cada vez más pequeños. Como consecuencia, el error disminuye y el resultado se acerca cada vez más al valor real de la integral. Este comportamiento ocurre tanto en la regla del trapecio como en la regla de Simpson, aunque esta última generalmente alcanza una mayor precisión. Y pues mi conclusión sería que durante el tiempo que estuvimos realizando este proyecto, aprendí bastante cómo utilizar los métodos de integración numérica. En este caso, más que nada la regla de Simpson fue con la que más trabajé, pero también aprendí a cómo, o mejoré cómo trabajar con la regla del trapecio. Obviamente, cómo comparar los valores y poder obtener como la diferencia que hay o los errores que podría llegar a haber. Considero que en este caso la integración numérica es bastante importante para poder resolver problemas reales con curvas, más que nada para áreas de curvas, podría servir bastante, obviamente para volúmenes o magnitudes que no podríamos llegar a ver. Y la principal dificultad que yo llegué a encontrar en esto fueron detalles de fórmulas que no en todas partes eran iguales, y la manera correcta de aplicar cada método, ir siguiendo sus fórmulas. Al momento de encontrar los valores, pues de ver qué valores necesitaba, el identificarlos, me llegó a costar un poco de trabajo, pero se logró, pues, revisando cada procedimiento paso a paso, y de esta manera pude
comprender el significado de cada operación realizada. Durante la realización de este proyecto, aprendí a aplicar la regla del trapecio para aproximar el valor de integrales definidas a partir de datos tabulados. También comprendí cómo estos métodos permiten obtener resultados confiables cuando no se dispone de una función fácil de integrar o cuando se trabaja con información obtenida experimentalmente. Además, pude observar cómo las aproximaciones numéricas pueden compararse con otros métodos para evaluar su precisión. Considero que la integración numérica es una herramienta muy importante en la ingeniería, ya que permite analizar y resolver problemas reales utilizando datos experimentales o funciones complejas. Gracias a estos métodos es posible estimar áreas y otras magnitudes de interés de una manera práctica y eficiente. Ahora, la principal dificultad que encontré fue mantener la precisión en los cálculos al trabajar con varios datos y operaciones consecutivas, ya que un pequeño error en las sumas o sustituciones podía afectar el resultado final. También fue necesario que comparara distintos resultados para verificar que las aproximaciones obtenidas fueran coherentes. Estas dificultades se resolvieron realizando los cálculos de manera ordenada, verificando cada operación y revisando los resultados obtenidos antes de llegar a la respuesta final.